En este episodio nos vamos a concentrar en lo que es la prensa de la pata, ¿vale? En esta pata de aquí, en inglés se le llama leg vise y bueno, es una prensa bastante tradicional, en esas me inspiré. Acá hice un dibujo nomás, no está a escala, simplemente más o menos orientativo. Y bueno, lo más clásico de estas prensas es abajo ponerle una guía de madera para que la prensa trabaje de forma derecha y no haga esto a la hora de utilizarla, ¿verdad? Pero bueno, vamos a verlo paso a paso más adelante. El primer paso fue cortar la madera principal, que va a ser un pedazo de curupay. Tiene un poco de pintura, pero bueno, después la lijaremos bien. Ahora lo que me voy a concentrar es medir dónde tengo que poner los agujeros. Va un agujero central acá para poner el tornillo. Y después acá abajo lleva una mortaja, donde va la guía que atraviesa la pata, ¿verdad? Que le mostré anteriormente, esta guía. Y bueno, en eso consta este proyecto. Vamos a empezar de a poco. Vamos a hacer las marcaciones para poner el tornillo y la mortaja. Bueno amigos, comencemos con esta aventura. Lo primero que hice fue más o menos medir dónde quería hacer el agujero para el tornillo. Y bueno, hallar el centro de la madera y ubicar el punto, ¿verdad? Para hacer la perforación. Después que ubiqué más o menos el centro, hice el agujero. Este tornillo mide más o menos 22 milímetros, así que utilicé una mecha Forstner, mecha broca según como lo conozcan, de 25 milímetros. Así tengo 3 milímetros más o menos de holgura. Y bueno, puse una escuadra como referencia y bueno, empecé a perforar poco a poco porque es una madera dura. Y bueno, para eso utilicé el taladro eléctrico. Me olvidé que el tornillo lleva una especie de arandela que va después a actuar como retén para mantener el tornillo en su sitio. Entonces, bueno, tengo que hacer un rebaje, que era mejor hacerlo antes de hacer el agujero. Pero bueno, como me olvidé, improvisé y bueno, puse un taponcito en el centro del agujero para volver a hallar el centro y bueno, marcar con un compás una circunferencia del diámetro de esta arandela que va embutida. Ahora lo van a ver, creo que se entiende mejor cuando lo vean. Y bueno, después que hallé el centro, quité el taponcito de madera que era provisorio y bueno, con el router hice el rebaje. Esta especie de arandela, que está soldada al tornillo principal, va a actuar como retén para que el tornillo no se salga, ¿verdad? Lo van a ver más adelante. Capaz que verlos mucho mejor que explicarlo, ¿verdad? No quiero tampoco marearlos, pero bueno. Con el router hice la ranura, es simplemente, creo que fue 1 centímetro, más o menos. Ahí ven en pantalla para qué lo hice, ¿verdad? Para que esa parte quede enrazada con el tornillo, con la madera, ¿verdad? Y bueno, después de hacer esa perforación, tenía que hacer marcajes en el banco y entonces para hacerlo todo más cómodo decidí poner el banco en forma horizontal. Porque es más cómodo, es mucho más exacto para tomar las medidas. Y bueno, con la misma mecha ubiqué en el banco y bueno, marqué la perforación. Y otra vez hice el agujero con el taladro y bueno, la mecha Forstner de 25 milímetros. Y bueno, el mismo patrón, utilizar la escuadra como referencia para hacer el agujero lo más derecho posible. Ataqué el agujero de los dos lados para que quede lo más prolijo posible. Y bueno, hice la mitad de un lado y la otra mitad del otro lado. Bueno, el agujero quedó bastante derecho por suerte. Está bastante a escuadra. Y bueno, al ser un poquito más grande que el tornillo, también tengo un poquito de margen de ajuste, así que ya con eso me es suficiente. Presenté la pata donde yo quiero y está todo alineado. Ahora tengo que hacer un poco de trabajo en metal. Primero que nada tengo que modificar este collar. Este collar retiene el tornillo en su sitio. Esto va así. Y bueno, hace 6 años lo hice bastante rústico y bueno, un material muy fino que bueno, se fue desgastando con los años y quedó súper fino. Así que vamos a hacer las nuevas, más prolijas y un poco más gruesas. Y también voy a modificar lo que es la tuerca del tornillo. Esto en el otro banco estaba de forma horizontal, pero bueno, ahora va de forma vertical, así. Así que tengo que cambiar esta pletina de lugar y volverla a soldar. Así que bueno, vamos a hacer un poco de trabajo de metal. Y después sí ya la agarramos en el banco de esta manera. Bueno, les comparto cómo quedó la tuerca modificada, mucho más sólida que la anterior. Y bueno, pinté negro para prevenir el óxido. Quedó muy linda, la verdad quedó muy robusta. Y bueno, acá está el collar, que bueno, comparado con el collar anterior, quedó mucho más sólido y bueno, mucho más grueso. Este tiene 6 milímetros de grueso y este creo que tiene 2, así que va a ser un gran cambio. Y bueno, les estampé 1 y 2, que es el orden de colocación, ¿verdad? Esto va así y aprisiona el tornillo para que no se salga para atrás.
Ahora cuando lo coloque van a ver, va uno adelante, uno arriba y uno abajo, de esta forma. Entonces el tornillo queda sujeto en ese sitio. Vamos a colocar el collar, después por abajo ponemos la tuerca enroscada y donde quede colocada vamos a marcar y hacer los 4 agujeros para poner los 4 tornillos. Y ahí queda colocado el tornillo principal. Bueno, marqué los agujeros con un punzón y después procedí a hacer el agujero guía con el taladro y después colocar los 4 tornillos. A los tornillos, como para lubricarlos un poco y que entren mejor en la madera dura, les pasé un poco de jabón, pero bueno, lo ideal hubiera sido usar parafina o un poco de cera, pero bueno, en ese momento no tenía, así que usé jabón. Y bueno, presenté los 4 tornillos que bueno, apretan el collar, que le decía antes, que retiene el tornillo en su sitio. Y bueno, después coloqué la rosca por la parte trasera. Esto es bien sencillo. Y bueno, ver que quede todo alineado. Después volví a levantar el banco para poner los tornillos, ¿verdad? Los tirafondos. La verdad que se ve bastante oscuro en esa parte del banco porque bueno, no a la luz, pero ahí con la luz del celular pude alumbrar bien y bueno, mostrarle más o menos cómo va el avance. Voy a sujetar la tuerca a la parte posterior de la pata. Para eso uso estos 4 tirafondos, ¿sí? Obviamente con agujero guía porque la madera está súper dura y bueno, para lubricar un poco, ustedes me vieron usando un poco de jabón. No tengo otra cosa, se puede usar vela, parafina, cera de abejas, pero no tengo nada ahora, así que vamos a usar un poco de jabón. Así entran un poco más fácil. Y bueno, con estos 4 tornillos queda súper firme. No puedo grabar más de cerca porque bueno, está muy oscuro, pero bueno, imagínense en que estos tornillos van a sujetar la tuerca a la pata. Bueno, ahí coloqué los tirafondos, me ayudó con el cricket para arrimarlos y bueno, la última apretada la hice con una llave para no romper el cricket, que de por sí es bastante económico. Pero bueno, fue incómodo porque es un lugar bastante estrecho, pero bueno, simplemente poner los 4 tirafondos. Por suerte no se partió ninguno. Bueno, quedó colocado el tornillo principal, quedó súper firme, quedé conforme. Le faltaría un poco de grasa para lubricar, ya que al girar todavía le cuesta un poco, pero bueno, completamente normal. Ya con el uso se va a empezar a aflojar y acomodar todo. El siguiente paso es fabricar la guía en la parte inferior, que es esta de acá, para que la morsa trabaje, ¿verdad?, bien derecha y no se mueva para todos lados, como ahora. Está suelta la madera, entonces claro, se mueve para todos lados, así que para darle estabilidad va la guía en la parte inferior. La clave acá es que la morsa, esta madera que aprieta, trabaje lo más paralela posible a lo que es la pata del banco, ¿sí? Tenemos que buscar eso. Bueno, ahí empecé a fabricar la guía. También usé un pedazo de curupay, igual que para la prensa. Y bueno, más o menos después de ubicar más o menos dónde va a ir esta guía, empecé a hacer lo que es la espiga, que va a ir incrustada en la madera. Entonces, bueno, para hacerlo más rápido decidí usarlo la sierra de mesa. Se puede hacer a mano completamente, ya me lo han visto hacer en pila de videos, pero bueno, se hacerlo en la sierra de mesa nomás por un tema de velocidad y bueno, que quede lo más perfecta posible. Fui marcando los 4 lados, pero bueno, esta espiga suma mucha resistencia al ensamble. Un par de pasadas y queda listo. La verdad que es una madera bastante dura para trabajar con formones. Ya me iban a hacerlo antes, pero bueno, cuando puedo hacerlo con herramientas eléctricas voy variando un poco. Saben que me gusta mezclar un poco de ambas. Bueno, después de hacer la espiga, volví a ubicarla en la madera de la prensa y bueno, hacer las marcaciones pertinentes, ¿verdad? Para que quede lo más alineado posible, para que a la hora de hacer la mortaja quede lo más exacta posible. Quiero que dure mucho tiempo, quiero que quede súper resistente, así que seguir dedicarle tiempo y hacerlo lo más prolijo posible. Aparte que se va a ver de frente, entonces me parece que para que se luzca bien, que quede bien ajustada es importante. Marqué con la trincheta los bordes, trincheta o cúter, cuchilla, como lo conozcan en su país, para tener un encastre más limpio, sobre todo la parte visible de afuera. Y bueno, después, como siempre, con la mecha pala o paleta, hice unas perforaciones. Y después también trabajo de cepillos, trabajo de formones, perdón. Y bueno, lima, hasta ajustar el agujero, ¿verdad? Y tener la mortaja lo más pareja posible. Que no entre muy ajustada,
al punto de rajar la madera, pero tampoco que entre muy floja. Pero como pueden ver, ya se sostiene, de por sí se sostiene sola, sin pegamento. Ya quedó súper firme. Y bueno, me concentré en que quede lo más perpendicular posible. No siempre queda al milímetro, pero lo más pareja posible. Y bueno, después de comprobar que funcionaba, esa mortaja la presenté arriba en la pata del banco. Y bueno, también tomé las medidas para hacer la mortaja que pasa para lado a lado de la pata. También, esta tiene que quedar bastante ajustada porque si no queda la pata torcida, ¿no? Queda torcida la pata, bueno, queda feísimo y bueno, no va a funcionar bien. Entonces me concentré en hacer las marcaciones lo más parejas posible y bueno, como ven, envolví un poco de cinta blanca alrededor de la pata para que sea más visible, ¿verdad? Como es una madera muy oscura, el curupay que tiene ya aceite, decidí ponerle un poco de cinta blanca simplemente para que se note mejor, ¿verdad? Los trazos, y bueno, usé la lapicera roja para tener las líneas bien visibles y también lo mismo. Usé una mecha para sacar material, hacer un vaciado y después usé los formones para ajustar la mortaja y bueno, quería un calce bastante justo, como ven en pantalla, que deslice por adentro pero tampoco que sea algo muy holgado. Quería que sea un calce lo más justo posible. Siempre para ajustar hay tiempo, es mejor sacarla a poco y no pasarse. Y bueno, después de tener la mortaja, tenía que unir, ¿verdad? La guía a la tabla de la morsa, a la tabla morsa o prensa, es lo mismo. Decidí hacerle un decorado en la parte inferior. Simplemente es un quite, nomás un sacado, con el mismo patrón de diseño que utilicé en el banco en general, ¿verdad? Para los largueros, en el video anterior. Simplemente quitar un poco de madera, como ven en pantalla, para que quede un poco más prolijo. Y bueno, decidí también para que no quede tan oscura la prensa, que de por sí es una tabla enorme de curupay, muy oscura. Decidí hacerle un perímetro, hacerle como una incrustación en madera de pino, para que combine con el pino del banco carpintero. Y bueno, decidí hacerle un kit, sí, es como un encastre, digamos. Le saqué con el router y la mecha no, la broca de 6 milímetros. Hice un rebaje, esa es la palabra que estaba buscando, un rebaje alrededor de toda la pata, simplemente para darle un poco de color, un poco como un marco, digamos. Y bueno, con el router fui sacando y le hice los 4 lados. Es simplemente para que entre un listoncito de pino y bueno, le dé un poquito de color, no quede tan oscura, ¿verdad? Que no quede tan oscura la prensa. Después de tener la ranura hecha, tomé las medidas y bueno, corté las tiritas de pino. Y bueno, las corté 1 milímetro más gruesas y después con el cepillo de testas las fui aflojando, las fui rebajando para que esta madera entre ajustada. Y bueno, pegamento y bueno, corté en letras esquinas y las fui colocando. Está bueno que entren a presión porque bueno, esto se va a ver después y bueno, la idea es lucirse con estos encastres, ¿no? Pero bueno, no quedó perfecta, pero a mí me gustó el resultado final. Creo que le da un poco de color a la prensa, ¿verdad? Un poco de decoración. No viene mal. Por más que sea un objeto completamente funcional, el banco es una herramienta de trabajo. Está bueno darle un toque personal. Bueno, ahí puse 2 de las incrustaciones. Saqué el excedente con el cepillo y después hice las otras 2 más cortas. Y bueno, es más de lo mismo. Pero bueno, lo quería hacer. Lo pensé demasiado, a veces peco de hacer demasiados detalles y cargar demasiado el proyecto. No sé si le ha pasado de hacer demasiados detalles y terminar por estropearlo, pero bueno, esta vez creo que esa simple incrustación creo que queda prolija. Después a la parte superior de la prensa le hice un corte a 45 grados que lo hice en 2 etapas para no forzar la máquina. Y bueno, lo pasé y bueno, prensé la madera hasta al carrito, ¿verdad? Ahora no me sale el nombre, pero bueno, la pieza que ponemos, ¿verdad? Para hacer los cortes transversales, que no me sale el nombre ahora. Y bueno, después, como quedó medio desprolijo el corte, lo decidí arreglar un poco con la amoladora, con un disco de lija, y después, bueno, con la lijadora rotorbital también, dejar un poco más redondeado, más suave al tacto, ¿verdad? Quitar todos los bordes filosos, y bueno, quitar toda la pintura vieja que tenía la madera esta. Recuerdan que era de una cabaña y bueno, tenía un acabado, un tipo de protector, un color oscuro. Y bueno, después antes de pegar a la guía obviamente le toca hacer las perforaciones. Estas perforaciones después va a ir un pin atravesado
pero bueno, prefiero que lo vean más adelante para no marearlos. Pero bueno, hice una especie de cuadrícula donde van a ir todos los agujeros. Ahí me ven marcarlos con el punzón. Y bueno, después procedí a hacer los agujeros con una mecha de madera de 10 milímetros. Los hice en forma de zigzag, pero eso tiene una explicación que se le va a decir en un par de segundos más adelante. Así que la grilla de agujeros, como pueden ver, los coloqué en forma de zigzag y no están todos alineados. Esto tiene un motivo y es resistencia. Si yo hiciera una línea en el medio y todos los agujeros alineados uno al lado del otro, entre cada agujero habría menos madera y al poner el perno y apretar la prensa sería menos resistente. Entonces, al ponerlos así en forma de zigzag, entre cada agujero hay más madera, entonces a la hora de aplicar fuerza en la prensa va a ser más resistente y no se va a partir. Por eso es que van en forma de zigzag. Bueno, ahora que ya tenía las dos piezas prontas, decidí pegarlas y bueno, usé cola común, cola fría de carpintero, ya que el ensamble quedó súper ajustado, así que no hace falta usar poliuretano o un pegamento más agresivo. Con cola era común, era suficiente. Y bueno, marqué con la escuadra y chequeé, dejarlo también lo más perpendicular posible. Y después decidí este encastre, que ya de por sí es súper firme, ponerle un pasante, un perno que atraviesa el encastre a modo de seguridad. Quizás no era tan suficiente o no era tan necesario, es la palabra, pero bueno, decidí colocarlo por las dudas. Y bueno, usé un tornillo, un bulón de metal común y corriente. Trabajo listo, ya quedó pronta la prensa. Me vieron poner un perno metálico. Decidí poner un perno de metal porque es más sencillo quitarlo. Supongamos que 15-20 años hay que restaurar esta pieza o reemplazar algo. Es más fácil quitar un perno metálico que un perno de madera. El perno de madera se termina rompiendo, se termina atascando, entonces el perno metálico con un par de golpes lo sacamos. Esto nos lleva pegamento. Y bueno, ahora voy a colocarlo en el banco y ver que todo funcione bien. Ojalá que sí. Si es así, bueno, quitamos y ya le doy el acabado que va a ser aceite de linaza. Bueno, al primer intento no anduvo, así que voy a agrandar un poco más la mortaja donde corre la guía, pero no voy a tocar los laterales. Simplemente voy a comer la parte de abajo y la parte de arriba un poco con la lima para que la guía tenga un poco más de cabeceo, a ver si de esta forma anda un poco mejor. Así que bueno, comemos un poco, probamos y así hasta que quede bien. Y bueno, ahí seguí chequeando hasta que funcionara. Todavía se ve un poco dura, pero bueno, es porque está haciendo fricción el tornillo con la madera. Le falta un poco de grasa para lubricar, pero bueno, ya está funcionando. Bueno amigos, ahí giré el banco para que entre más luz al taller y se aprecie mejor el movimiento. Quiero explicarles un par de cosas. La primera es que la prensa funciona. Obviamente está en seco, no tiene ningún tipo de cera ni grasa, entonces le cuesta un poco funcionar. Hace un poco de ruido, no va tan fluida, pero bueno, eso es cuestión de lubricar y bueno, esperar unos días que se acomode todo. La prensa tiene el problema de todas estas prensas de este estilo, que la tabla esta que aprieta no va paralela a la pata todo el tiempo. Siempre tiene esa forma de cuña, esa forma inclinada, ya que el tornillo, al estar separado de la guía, siempre la tabla mueve primero en este punto. Mueve primero arriba y después abajo. Arriba, abajo. Entonces la tabla se va desplazando inclinada, un par de milímetros de diferencia, y nunca es perfectamente paralela. Yo vi cantidad de videos y a todos les pasa lo mismo. Y bueno, optan por poner una guía acá atrás. Así, usan ruedas, rulemanes, sistemas muy intrincados. Yo utilicé un pedazo de madera dura. La idea es empujar la guía hacia abajo
para contrarrestar un poco este cabeceo de la prensa que tiene abajo, ¿verdad? Voy a poner esto. Yo creo que va a funcionar bien, ya les contaré en un futuro, pero la idea es mantener la prensa lo más paralela posible. No creo que sea perfecto, quiero que sea lo más parejo posible, así que cuando apretamos la pieza a trabajar, tenga un buen agarre, ¿verdad? Tenga una buena fijación y la pieza no se mueva. En el día a día, sinceramente, usaré tablas para cepillar de forma así de canto, así que usaré 2 pulgadas, 3 pulgadas, quizás 4. Estas prensas no son para poner piezas muy anchas, no es la idea de estas prensas. Así que para mí va a estar bien. Y si en un futuro hago un cambio, alguna modificación, ya les estaré contando. Pero bueno, ahora es esto. Vamos a ponerle el acabado, aceite de linaza. Vamos a poner el taco de guía. Y ya estaría pronta la prensa. Bueno, ahí coloqué la guía que les mencionaba anteriormente. También de Curupay, una madera súper dura. Le tengo mucha confianza. Y bueno, como les decía antes, he visto videos que le ponen rueditas de metal, ruedas de plástico, a especie de guía, muy intrincadas. Pero bueno, creo que no iban acorde con este diseño que es más clásico, ¿verdad? Así que opté por el taco de madera. Aparte lo apoyé de testa y bueno, es súper resistente. Y bueno, ahora andaba mejor. Bueno, se ve que anda mejor. Todavía no está perfectamente paralela, pero al menos acompaña el movimiento, ¿verdad? No se traba como antes. La verdad que estas prensas tienen ese dilema. He visto cantidad de videos y bueno, siempre pasa lo mismo. Ahora sí saqué todo y bueno, aceite de linaza. Y después decidí pegarles en cada parte de la prensa un parche de cuero para que a la hora de colocar la madera a trabajar no la melle, ¿verdad? Y bueno, para apretar puse una bolsa de nylon en medio para que estas piezas no se peguen entre sí. Prensa ya quedó funcionando, aprieta súper fuerte lo que es la pieza a trabajar, queda súper agarrada, pero la tabla, como ven, se queda inclinada. Arriba está más abierta y más abajo está más cerrada. Eso era predecible y para eso son los agujeros que le hicimos a la guía. Esa grilla que le hicimos de agujeros son para poner este pin, que es simplemente un perno de acero. Este es un bulón que corté y bueno, hice un mango de madera para que quede más prolijo, pero bueno, este perno va insertado en esos agujeros. Y ahora van a ver cómo funciona. Les comparto cómo funciona este pin, capaz que algunos ya lo conoce. Lo que primero que tenemos que hacer es agarrar la pieza a trabajar, la pieza que tenemos que agarrar en el banco y aproximar la prensa más o menos a esa distancia. Y después que lo aproximamos, vamos a hacer esto. Vamos a buscar en nuestra cuadrícula de agujeros, vamos a buscar el agujero más cercano a la pata y vamos a poner el pin cruzado. De esa manera esta sección queda bloqueada, no va más para adentro y después simplemente ponemos la pieza arriba y la apretamos. Y bueno, ahí queda súper firme y como pueden apreciar tenemos la prensa lo más paralela posible a la pata, ¿sí? Por eso hay que hacer varios agujeros para tener muchas opciones. Obviamente esto va a variar según la pieza que pongamos, vamos a ir moviendo el pin de ubicación, pero bueno, esa es la idea. Tener varios agujeros para poder jugar con ese movimiento. Es un paso extra que hay que hacer. Si usan una prensa más moderna, esto no lo tienen que hacer, pero bueno, a mí la verdad que no me complica, es un segundo más. Pero de esta manera vamos a conservar mejor la prensa, ya que vamos a tener la tabla lo más paralela posible. Si queda inclinada, va a terminar forzando la guía, se puede partir, se puede despegar, así que siempre hay que poner el pin para que funcione lo más pareja posible. Y bueno, así que la prensa terminada, la verdad que tiene mucho apriete. Y bueno, al tener el tornillo acá abajo me quedan más o menos 25 centímetros de apriete. Así que podemos poner tablas bastante amplias. Comparto más de cerca cómo trabaja el pin. Ahí pueden ver cómo atraviesa la guía y hace tope en la pata. Es un mecanismo sencillo, lo he visto en libros antiguos. Es muy antiguo este modelo, trabajan súper bien. Y bueno, es un paso más a tomar, como les decía antes. Quizás si tienen poca paciencia no les gusta este sistema, pero bueno, yo se lo quería compartir. La verdad que estoy conforme con cómo quedó. Bueno, ahora que terminé la prensa principal del banco, la prensa de pata, me puse a trabajar en el otro sistema de apriete del banco que va a ser las prensas de barrilete. En inglés se le llama Holdfast y bueno, son prensas de hierro que bueno, la ven en pantalla. Esta la fabriqué yo hace un par de meses, el año pasado. Y bueno, esa la hice yo de forma casera, como les decía, pero se puede comprar por Amazon muy baratas. Es un pedazo de hierro que va clavado en el banco literalmente, lo van a ver más adelante. Así que bueno, marqué en la parte frontal del banco, en el larguero frontal, marqué las perforaciones, me ayudé con cinta de papel para no marcar el banco directamente, así que bueno, después que marqué
todos los agujeros que quería hacer. Me marqué con un punzón y me puse a perforar. Mi barrilete casero tiene como vástago un hierro que mide 16 milímetros de espesor, si no recuerdo mal. Así que es una mecha de 19 milímetros. La idea es que el vástago de la prensa entre en el agujero con un poco de fricción, pero tiene que entrar, ¿sí? No puede ser muy justo ni muy flojo. Quizás 3 milímetros de diferencia está bien. Así que bueno, me dediqué a perforar todo el larguero con esta mecha. Y bueno, tratar de que queden los agujeros más perpendicular posible, ¿no? Con respecto a la superficie. Después de marcar los agujeros, hice lo mismo en la tapa. En la tapa nomás hice 4 perforaciones. La idea es no destrozar la tapa, no quiero hacer 500 agujeros. Así que hice 4 por ahora y después más adelante, según vaya pidiendo el trabajo del día a día, le iré probando el banco. Bueno, haré un par de perforaciones más. Pero la idea es tener 8, 7, 8, 10, un número razonable, ¿sí? No llenar la tapa de agujeros, simplemente tener los necesarios en algunos puntos estratégicos, digamos. Así que bueno, dejé simplemente 4 por ahora nomás. Ahí compruebo que entren bien. Voy a mostrar brevemente cómo funciona esta prensa de barriletes para que no la conozca, pero van a ver qué sencillo que es. Se van a enamorar, después que la conozcan no la van a querer cambiar. Simplemente ponemos el piso a trabajar y bueno, ponemos el barrilete en los agujeros que hicimos previamente. Apretamos, damos un par de vueltas al tornillo y la pieza queda súper agarrada. Podemos trabajar con formones, cortar con serrucho, podemos poner plantillas para el router, para la sierra. Esto queda a cargo de su imaginación. Podemos hacer 1000 plantillas y no estropeamos la superficie de trabajo. Simplemente con las plantillas podemos ir cambiándolas. Al tener varios agujeros podemos poner piezas muy largas, anchas, capaz que no tan altas, pero hay 500.000 formas de agarrar una pieza de madera. Y después simplemente aflojamos el tornillo, quitamos la prensa y listo. En este sector del banco que tenemos este larguero con agujeros, también vamos a agarrar piezas, pero esta vez de manera vertical. Ponemos la prensa en alguno de los agujeros que hicimos antes, apretamos y esto no lo mueve nadie, queda súper agarrado. Y acá podemos hacer un montón de tareas, cortar con serrucho, hacer colas de Milano, podemos cepillar maderas, podemos atornillar, cualquier tipo de tarea. Imagínense que podemos agarrar piezas súper cortas y también piezas largas, hasta de 2 metros para cantear. Imagínense las tablas de una mesa o bueno, cualquier tipo de tarea para un mueble. Piezas súper largas, también piezas altas. La verdad es que simplemente acomodar la pieza según los agujeros que tengamos, poner las prensas y listo. Imagínense la gran cantidad de posibilidades que se nos abre este sistema de apriete. Para mí es imbatible, no hay un sistema mejor que esto, la verdad. Y no es caro, sinceramente estas prensas las podemos hacer nosotros mismos con cualquier retazo de metal o comprarlas por Amazon, por internet, muy baratas, la verdad. Teniendo en cuenta eso, creo que es un sistema imbatible y bueno, por eso se lo quería compartir. Y bueno amigos, en este punto llegamos al final del proyecto. Es el 4.º video, recuerden que hay 3 videos más, se lo dejo en la descripción del video, en una lista de reproducción. Pero bueno, vieron un video de media hora a un tipo hablando de un marco carpintero. Para mí es un montón. Si llegaron hasta acá, gracias, espero les haya gustado el proyecto, que lo tomen como inspiración para hacer el suyo. La verdad que pasaron 6 años del banco anterior y bueno, se aprendió mucho y creo que en este banco quedó reflejado. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, ahí estoy todo el tiempo ahí comentando cosas. Y bueno, gracias por verme, por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Chao.